¿Sabías que la economía colonial española estuvo basada principalmente en el oro y la plata? Durante 3 siglos, la explotación de estos recursos fue el motor económico de la Nueva España, pero también trajo consigo injusticias y desigualdad. ¿Quieres conocer más sobre este periodo crucial? En este vídeo, exploraremos cómo la economía colonial española configuró la estructura social y política de México durante 300 años. ¿Qué impacto tuvo en las clases sociales, la vida diaria de los colonos y, sobre todo, en los pueblos originarios? Descúbrelo en los próximos minutos. Tras la conquista de México, los españoles encontraron vastos recursos minerales. El oro y la plata fueron las riquezas que más destacaron, pero el sistema económico colonial era mucho más complejo. Surgió una red de comercio que conectaba Europa, América y Asia. ¿Cómo funcionaba? El sistema de encomiendas fue uno de los pilares del modelo económico. A través de este, los conquistadores obtenían tierras y mano de obra indígena para explotar. Sin embargo, este sistema generaba un alto coste humano y contribuía a la desigualdad y explotación de los pueblos originarios. Las minas fueron el centro de la economía colonial. En lugares como Zacatecas, Guanajuato y Potosí, los españoles crearon vastos complejos mineros para extraer metales preciosos. El trabajo en estas minas era extremadamente duro y muchos indígenas murieron debido a las condiciones de trabajo. A pesar de las grandes riquezas, la economía colonial tenía sus debilidades. La dependencia del oro y la plata hacía que las fluctuaciones de los mercados internacionales afectaran profundamente la estabilidad del virreinato. ¿Sabías que la plata de México alimentaba la economía mundial? Además del oro y la plata, los productos agrícolas fueron esenciales en la economía. Maíz, cacao, frutas y vegetales se cultivaban en grandes cantidades, especialmente en la región de Veracruz. Estos productos no solo abastecían a la colonia, sino que también se exportaban a Europa. Las haciendas fueron otra pieza fundamental del engranaje económico colonial. Estas propiedades, dedicadas principalmente a la agricultura y ganadería, estaban en manos de los colonos españoles y eran trabajadas por indígenas y esclavos africanos. Un claro ejemplo de la estratificación social. El sistema de trabajo indígena conocido como mitar también tuvo un impacto directo en la economía colonial. En vez de pagar salarios, los colonos obligaban a los indígenas a trabajar durante un tiempo determinado a cambio de escasos recursos. Este sistema fomentó la explotación y despojo. En el comercio colonial, la Ciudad de México era el centro neurálgico. Desde allí salían productos hacia Europa y Asia, mientras que en el puerto de Veracruz se recibían mercancías provenientes de todo el mundo. Este intercambio global impulsó el crecimiento de la economía del virreinato. La Casa de Moneda de México, fundada en 1535, jugó un papel crucial en la producción de moneda. A través de ella, se acuñaba la plata que llegaba de las minas y se convertía en monedas que circulaban no solo en América, sino también en Europa y Asia, consolidando el dominio económico de España. A medida que la economía colonial se consolidaba, surgió una clase social mestiza formada por la mezcla de indígenas, españoles y africanos. Esta clase desempeñó un papel importante en el comercio y la estructura social, aunque siempre estuvo subordinada a los colonos españoles. Durante los siglos XVI y XVII, la economía de la Nueva España era la más próspera de todas las colonias americanas. Sin embargo, el auge de la minería comenzó a declinar a fines del siglo XVII. Las minas se agotaron y la economía empezó a depender más de la agricultura y la manufactura. En este contexto, surgió la clase criolla, hijos de españoles nacidos en América, que empezó a reclamar mayores derechos. Aunque vivían en la colonia, no tenían los mismos privilegios que los peninsulares. Esto sentó las bases de las tensiones sociales que llevarían a la independencia. La cultura y el arte colonial también tuvieron un fuerte impacto en la economía. Las grandes construcciones religiosas y las órdenes monásticas impulsaron la mano de obra, mientras que la producción de arte sacro fue una importante fuente de ingresos para muchas ciudades coloniales. El impacto de la economía colonial sobre los pueblos originarios fue devastador. Además del trabajo forzado, los indígenas sufrieron enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, que diezmaron su población. En muchos casos, sus tierras fueron despojadas y su cultura marginada.
A pesar de los abusos, los pueblos indígenas continuaron siendo la columna vertebral de la economía colonial. Su mano de obra fue indispensable en la agricultura, las minas y otros sectores clave. Sin ellos, el sistema económico de la Nueva España no hubiera sido viable. En cuanto a la industria textil, la Nueva España fue un centro importante de producción. El trabajo en las fábricas textiles se convirtió en una fuente de empleo para los indígenas y mestizos, quienes producían ropa para el mercado local y para la exportación hacia Europa. El comercio en la Nueva España estaba controlado por el monopolio de la corona española. Los productos que se exportaban o importaban debían pasar por el comercio oficial, lo que impedía que las colonias pudieran desarrollar un comercio independiente o tener acceso a mercados más competitivos. Las reformas borbónicas en el siglo XVIII intentaron modernizar la economía colonial. Se establecieron nuevas políticas que favorecían el libre comercio dentro de las colonias y con otras partes del mundo. Sin embargo, la corrupción y los intereses dificultaron el éxito de estas reformas. El siglo XVIII fue testigo de una lucha por la autonomía económica dentro de la Nueva España. Las élites criollas comenzaron a cuestionar la autoridad de la corona y buscaron maneras de independizarse económicamente. Este proceso fue uno de los detonantes de las futuras luchas por la independencia. A lo largo del periodo colonial, la riqueza de la Nueva España fue acompañada de una enorme desigualdad social. Mientras los colonos españoles y las élites criollas se enriquecían, las clases bajas, tanto indígenas como mestizas, vivían en condiciones de pobreza extrema. Los esclavos africanos también fueron parte integral de la economía colonial. Trabajaron en las minas, las plantaciones de azúcar y en otros sectores productivos. A pesar de su condición de opresión, los esclavos africanos jugaron un papel clave en el desarrollo de la economía de la Nueva España. El impacto de la religión en la economía colonial fue profundo. La Iglesia poseía vastas extensiones de tierras y una enorme riqueza. Además, controlaba gran parte de la educación y la cultura, lo que le permitió mantener su poder sobre la sociedad colonial. La caída de la economía minera a finales del siglo XVII trajo consigo un nuevo enfoque hacia la agricultura y el comercio. Se desarrollaron nuevos cultivos y mercados, pero la economía seguía dependiendo de la mano de obra indígena y esclava, lo que mantenía las estructuras de explotación intactas. La transición hacia una economía más agrícola en el siglo XVIII también trajo consigo un aumento en la producción de productos para la exportación. Sin embargo, la dependencia de las materias primas continuó siendo un problema, ya que no se logró el desarrollo de industrias autónomas en la colonia. Durante el periodo colonial, las ciudades más importantes como Ciudad de México y Guadalajara se convirtieron en centros económicos y comerciales. En ellas, se concentraban las actividades productivas y se intercambiaban productos con otras colonias y con España. La economía colonial fue, sin lugar a dudas, un motor de la expansión de la cultura europea en América. A través del comercio y la influencia de la corona española, muchas de las costumbres, el arte y las ideas europeas llegaron a la Nueva España, pero también chocaron con las culturas indígenas. Si te interesa conocer más sobre el periodo colonial y cómo moldeó la historia de México, no te pierdas el próximo vídeo. Vamos a profundizar en los aspectos sociales y políticos de la época. Te invito a dejar tu comentario abajo y compartir tus ideas sobre este tema. Si te ha interesado este tema, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal para más contenido histórico. Y si te quedaste con ganas de más, revisa otros vídeos relacionados en el canal y acompáñanos en nuestras redes sociales. No olvides seguirnos en Facebook como Golden Angel, en Instagram como Golden Angel Mysteries, en TikTok como Golden Angel Mysteries y en nuestro canal de WhatsApp. Y en Twitch hacemos directos mientras jugamos videojuegos y contamos historias de terror y otros temas fascinantes. Si te ha gustado este vídeo, no te pierdas otros que te recomienda el algoritmo de YouTube. Hemos creado una playlist sobre la historia de México, que te permitirá conocer más sobre el periodo colonial y otros momentos históricos fascinantes. Haz clic y suscríbete.